Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 38. Hay un contenido muy interesante para la temática que nos compete en este día. Dice la palabra del Señor: rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en este verso, el Señor nos deja en claro, primero, que Él es el dueño de la cosecha, de la mies. Él es el dueño, Él es el propietario. Y Él tiene una necesidad de que se levante, de que se ciegue. Por tal motivo, Él busca obreros. En ese sentido y bajo esos términos, podríamos decir que Él como dueño, Él como propietario de la cosecha, Él es el patrón. Y el patrón tiene una forma específica de hacer las cosas. No hacerlas a la manera de nosotros, sino a la forma de Él. Por eso es importante que entendamos que Él es el que envía obreros, porque tiene su forma, su formato de hacer las cosas, tiene su patrón de hacer las cosas. Hoy veremos el patrón del patrón, la forma en cómo nuestro Dios hace las cosas. Y si tú y yo nos adaptamos a esa manera, a ese patrón, nuestra conducta se adapta a ese patrón de conducta que debe de ser, entonces seremos bendecidos al poder trabajar en su bendita obra. Si tu deseo es hacer la voluntad de Dios, este mensaje es para ti. Recíbelo en el nombre del Señor. Aquí en este versículo podemos notar por lo menos tres cosas en relación a esta temática. Que el Señor tiene su propia forma de hacer las cosas, su propio patrón. Porque Él mira bajo una óptica diferente. Él tiene una mirada distinta de las cosas, a fin de solucionar una imperante necesidad. Veamos estas tres cosas, empezando por esta última. El patrón, nuestro Señor, tiene una necesidad imperante. El Señor necesita cosechar, levantar lo que le pertenece, porque Él es el dueño. Aleluya por ello. Es una necesidad urgente, porque el término que aplica aquí, la mies, como está escrito, es un término aplicable al cereal o al trigo, a la avena, etcétera, cuando ya está maduro, cuando ya se encuentra maduro y que ya está listo. Si no se recoge, se puede perder la cosecha. Por eso es importante identificar este término en la Biblia. Es una imperante necesidad. El Señor necesita evitar la pérdida de la cosecha. Y por tal motivo, Él busca mano de obra para ello. Él está buscando obreros para que ésta no se pierda. Aquí figura una de las verdades del Evangelio que clarifican nuestro andar como discípulos. Es decir, la cosecha no se ciega sola, se necesitan segadores para ello. Y es aquí donde entramos tú y yo. Recuerda el escenario que se está viviendo en ese momento. El Señor Jesús acaba de hacer muchos milagros, acaba de sanar, acaba de enseñar, acaba de predicar. Seguramente Él se siente cansado y al ver la multitud como ovejas que no tienen pastor, como que no había un liderazgo espiritual que pudiera alimentar, proveer de los principios del cielo
a la gente, a las multitudes, entonces el Señor establece este principio. Se necesitan obreros para atender esta necesidad. El Señor desea que las almas escuchen la buena noticia de salvación, pero no podrán escucharlo a menos que haya personas dispuestas que levanten la mano y que le digan: Señor, úsame para trabajar en tu viña, úsame para trabajar en tu cosecha, úsame para extender tu reino. Se necesita mano de obra dispuesta a trabajar. La necesidad es mucha, no ha cambiado. En ese tiempo era mucha y ahora yo pienso que esa necesidad se ha multiplicado, sigue siendo imperante. La necesidad sigue superando a la mano de obra que está dispuesta a trabajar. Aquí la primera reflexión para ti y para mí es: ¿cómo vives tú la necesidad del patrón? ¿Cómo haces tú la necesidad del Señor? Su necesidad es urgente. ¿Cómo vives tú esa necesidad? ¿Cómo vivo yo esa necesidad? El patrón, el Señor, tiene una óptica diferente. Ve las cosas de manera distinta a como tú y yo la vemos, a como la veían en aquel tiempo los líderes religiosos. Jesús veía diferente a las multitudes, las veía valiosas, que si no se cosechaban, podía perderse esas almas. No las veía como los religiosos de aquel entonces, como personas normales, como personas corrientes, como cualquier otra persona. El Señor no las veía así. Las veía listas para recogerse y ponerse a salvo. Los religiosos las veían como paja preparada para ser quemada. En aquel entonces los religiosos así la veían porque así se expresaban. Su orgullo espiritual hacía que la vieran de esa manera a la multitud, como paja para ser echada al fuego del infierno. Y con un pensamiento selectivo solamente de ellos ser salvos. Así veían a las multitudes porque actuaban en consecuencia de ello. Si nosotros no miramos como Jesús mira, repito, si tú y yo no miramos como Jesús mira a la gente, la única opción o la única óptica que aplica para nosotros es que estamos viéndola como paja, así como la veían también, a diferencia de él. Solo hay dos ópticas: la óptica del patrón, la óptica de Jesús, la óptica de Dios, y la óptica de las personas, la óptica del ser humano sin Cristo, apartado de Dios. Pero si tú estás trabajando para que las almas vengan al conocimiento del Salvador, a los pies de Cristo, bendito sea su precioso nombre, porque estás en la óptica de Él, en la óptica del patrón. Pero si no, entonces estás dando a entender que ves a la gente de la forma que ya hemos explicado. Es decir, con tu vida estás reflejando eso, por más religioso que seas. La óptica del patrón es tu óptica. Sería la segunda reflexión importante para nosotros. La respuesta está, dicen los matemáticos, en correspondencia o está directamente proporcional a la forma en que tú estás trabajando por alcanzar más almas. Esa es tu óptica. O tu óptica es religiosa o tu óptica es bajo la óptica de Jesús. Cuando digo óptica me refiero a la forma de ver las cosas. Tú tienes que ser diferente a los demás. Tienes que ser como Jesús. Jesús en nosotros necesita vivir.
lo cantamos, que deseamos ser sus pies, sus manos, sus ojos. Pero en la realidad, ¿cómo estamos nosotros trabajando para ello? ¿A cuánta gente le has hablado de Cristo? Independientemente que estemos trabajando en algún ministerio, eso no nos exime la bendita responsabilidad de hablar de Él, de hablar de Jesucristo. Su óptica está definida. Bien, por eso el patrón tiene una forma de hacer las cosas y esta forma no ha cambiado. Es un patrón, es un formato. Es un patrón dicho con minúscula y cuando me refiero a Dios se ha dicho con mayúscula. El patrón del patrón. Aquí nos da una idea de ello. Nosotros rogamos, porque dice, rogad pues, y Él envía. Ese es el patrón, esa es la forma, que Él sea el que envíe. ¡Aleluya! El patrón, o sea, Dios es el que envía porque conoce el corazón del obrero. Conoce al obrero su disposición interna y sabe si es dócil o no para recibir órdenes. Conoce al obrero en su carácter y no se confunde con su talento. Hay gente que tiene mucho talento pero poco carácter. Conoce al obrero en su capacidad real y sabe en qué campo le será más útil. Conoce al obrero en su lealtad, por lo que cuenta con su confianza. Seguir este formato, este patrón nos evita a ti y a mí cometer errores. Porque puede haber personas que tengan mucho talento, pero no están siendo fieles delante del Señor. Aunque sepan enseñar, predicar, etcétera, desarrollar un ministerio, pero si no están siendo fieles al Señor, el Señor no les va a buscar como obreros, porque Él no se equivoca. Tú y yo sí nos equivocamos, pero cuando oramos al Señor para que sea Él, para que sea en este formato, entonces la obra de Dios es bendecida. Aleluya. Ahora bien, el Evangelio según San Lucas, porque este pasaje es un patrón, como es un formato, como es una forma de ser, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Está ahí siempre. Es la forma de hacer las cosas de Dios. No ha variado. Y una de las citas que nos amplía esta forma, yo la encuentro en Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Dice la palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírvete sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Son palabras de Cristo. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Es un pasaje paralelo a la temática que estamos estudiando. Y es un ciclo de vida para el obrero. Me llama mucho la atención cómo es el Señor de claro en establecer su forma, su patrón, su modelo, su método. Es un ciclo de vida para el obrero. Trabaja en el campo del patrón. Note usted, ya sea arando o apacentando.
Y cuando llega del campo del patrón, yo me imagino que llega cansado. Después de trabajar todo el día, el obrero llega cansado y entonces dice el Señor, ¿qué patrón le dice, bueno, siéntate a la mesa? De ninguna manera. Le dice, ok, yo sé que llegaste trabajado, cansado, pero antes de que te sientes, primero prepárame la cena, luego sírveme, quiero comer y quiero beber. Y cuando hayas hecho todo eso, entonces sí, sírvete tú. Esa es la forma. Y luego dice, ¿y acaso le va a dar gracias porque hizo lo que tenía que hacer? El Señor mismo dice, yo pienso que no. Y si esto sucede en nuestra vida terrenal, imagínate en la vida celestial. Así es que nunca esperes el gracias de las personas, mucho menos del Señor. Aunque llegues cansado de trabajar en el campo de Cristo, en la obra de Cristo, luego tienes que llegar a atender a Cristo. ¡Aleluya! Llegas cansado, ya hiciste todas las cosas en la obra, pero no se te olvide que luego sigue un momento personal de atender al patrón, al Señor. Gloria a Dios por ello. No sé si alguien me está captando lo que estoy diciendo. Hay personas que piensan que porque sirvieron al Señor en un área, ya llegan y ya no hay necesidad de estar orando, ya no hay necesidad de tener un devocional privado, al cabo que ya lo servimos. No es así. El Señor aquí nos lo pone en el ciclo de vida del obrero porque es la óptica de Él, es el formato de Él. Trabajar en el campo del patrón, luego al llegar a atender personalmente al patrón y luego, sí, solo sí, alimentarse de lo que hay en la casa del patrón. No tiene por qué buscar en otro lugar. Cuando hace las cosas que se le han ordenado hacer, Él recibe el alimento. Cuando tú haces las cosas que el Señor te está pidiendo hacer, tú recibes la palabra de Dios. Él alimenta tu vida porque tú estás en el modelo de Él. De otra forma, vamos a estar de forma pues desnutridos espiritualmente hablando. Cualquier cosa nos va a debilitar y no vamos a querer avanzar en el trabajo del Señor. Él establece su modelo de una manera muy clara y luego, después de alimentarse de lo que hay en la casa del patrón, nota que se suma una actitud humilde por haber hecho lo que tenía que hacer. Es decir, decirnos a nosotros mismos, si hice lo que el Señor me mandó hacer, siervo inútil soy. Así es que se suma una actitud, una positiva actitud al trabajo de Cristo. Ese es el modelo, ese es el patrón del patrón. Ahora podemos entender por qué mucha gente establece su propio modelo de actuación en la obra de Cristo y no tiene los avances significativos en la obra. No tiene el respaldo en la obra de Dios porque ha establecido su propio patrón. Este patrón no solo es para ministros, es para todos los discípulos. En la traducción lenguaje actual del verso que estamos leyendo dice, por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Si tú eres discípulo de Cristo, Cristo te está buscando para trabajar no de acuerdo a tu propio modelo, a tu propio gusto, en tu propia zona de confort. Él es más exigente, porque cuando tú le das lo que Él te exige, tú le estás mostrando amor a Él, amor a su obra,
no solamente sirvas en el campo de la obra de Cristo. Recuerda, tienes que estar en la presencia de Cristo de manera personal. Tienes que atenderle, aleluya. No te olvides que ese es el formato bíblico para nosotros. Muchos se extraviaron cuando no lo aplicaron a sus vidas. Viven con una vida activa religiosa, pero no ven a las almas bajo la óptica del Señor. Están vacíos internamente. Por eso nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando tú y yo entendemos esta palabra, trabajamos en la obra de Cristo, llegamos cansados, seguramente quizás lleguemos hasta estresados, o no sé qué palabra anotar aquí. Pero nunca te olvides que hay que atenderlo también a Él, adorarlo, y en su presencia hay plenitud de gozo. Él entonces te da del alimento de casa, te revela palabra, llena tu espíritu, te fortalece, y entonces estás preparado para seguir trabajando en el campo de Él de manera efectiva. Este patrón está en toda la Biblia, esta forma de hacer las cosas. Hay versos, por ejemplo, Isaías 6:8, que dice: después oí la voz del Señor que decía: tengo una necesidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y cuando el profeta entendió esa necesidad, dijo: Señor, envíame a mí. Cuando tú entiendes la necesidad de Dios, entonces tú te anotas para dar solución. Por eso el Señor Jesús dije: rueguen, es decir, estén en oración, porque cuando tú oras para ello, tú te conviertes en un obrero del Señor, y entonces Él te usa para la gigantesca cosecha. Hoy se están perdiendo almas perecen sin Cristo. Cada minuto miles de personas están pereciendo sin Cristo. Y qué óptica tan diferente la nuestra. Tan diferente porque es indiferente, porque no lo vemos como almas preciosas, porque así lo fuera, así, entonces actuaríamos en esa consecuencia, bajo esa óptica. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Será la misma que la de Él? ¿Estará la necesidad de Él, su bendita voluntad, por encima de tu necesidad, por encima de tu voluntad? El propósito del trabajo en su obra son las almas. Diríamos, es el objeto de ser de la iglesia: adorarle y sumar almas que le adoren. Pero a veces ni siquiera nosotros somos fieles al Señor. Y el Señor está buscando personas que estén decididas a participar de esta última y final cosecha. El mismo dueño de la mies dio su vida. Para Él son tan valiosas. Tú y yo hemos recibido a Cristo en el corazón. Si tan solo compartes estos mensajes, serás partícipe para que otros puedan recibir la buena noticia de amor que hay en Cristo Jesús. Hay una desesperante necesidad en este día. ¿Estás actuando bajo su forma de hacer las cosas o estás actuando a tu manera? Tengo muchos deseos de orar. Tengo muchos deseos de decirle: Señor, cambia mi forma de ver las cosas. Ayúdame a trabajar, Señor, bajo tu modelo,
bajo tu patrón, que mi conducta se adapte a tu voluntad. Yo no sé si tú tienes deseos de orar. Si así lo es, yo te invito a que hagamos una oración. Y si por alguna razón tú te habías alejado de Cristo, o sencillamente nunca le habías recibido en el corazón, Él te está buscando. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere salvarte, quiere ponerte a salvo en el cielo, para que no vayas al fuego del infierno. Este es un mensaje claro para ti. Hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Previo a la oración general de aplicación en esta palabra, quiero dirigirte en una sencilla oración para recibir al Señor en tu corazón. Ora conmigo así y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y que me recibas como tu Hijo. Sálvame, Señor, hasta el día en que te vea cara a cara para adorarte por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos, amados míos, para que esta palabra tenga un efecto poderoso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, para que se traduzcan en actos de vida. Espíritu Santo, hemos recibido tu palabra. Tu palabra es clara, Señor. Si por alguna razón alguno de tus obreros estaba adormecido espiritualmente, se había relajado en las responsabilidades de trabajar en tu obra, pero también de atenderte personalmente bajo un devocional privado, extiende tu gracia y misericordia y cambia el escenario del corazón. Que tu palabra fluya, limpia, purifique nuestro ser, y que veamos como ven tus ojos, principalmente a las almas, y las traigamos delante de ti. Sumo esta oración las necesidades que hay en tus hijos, que al momento de ser emitida esta palabra, Señor, tú hayas actuado sanando y cambiando escenarios difíciles para gloria tuya y para testimonio en fe de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la alabanza por siempre. Amén y amén.